Hola a todos, mi nombre es Fito Mendonza Paz y acá hablamos de cine. En esta ocasión me propuse hacer una lista de las 5 mejores películas de Quentin Tarantino. Uno creería que no debería tratarse de una tarea muy difícil, ya que Quentin tiene 9 películas, no hay tanto que elegir. El problema es cuáles dejamos afuera. Bueno, asumí el desafío y acá está la lista, elegí 5 y las quiero compartir con ustedes. No tengo ninguna duda de que Kill Bill debería estar dentro de esta lista. La pregunta es, ¿cuál de las dos? ¿Volumen 1 o volumen 2? Fueron presentadas como 2 películas diferentes, pese a que entre las dos cuentan la misma historia, así que tenemos que elegir una. La pregunta es, ¿cuál? Pese a que son 2 partes de la misma historia, la realidad es que se trata de películas bien diferentes. La segunda tiene menos acción, pero tiene una mejor construcción dramática, tampoco apoyada en el género western y tiene grandes diálogos, sobre todo porque también tiene los intercambios entre los personajes más interesantes. Ahí vemos a Bud, interpretado por Michael Madsen, a El Driver y por supuesto a Bill. La primera, por su parte, tiene varios puntos a su favor. Por un lado, las mejores escenas de acción. Pienso en esa pelea en la cocina entre la novia y Bernita Green. Se me ocurre también la maravillosa pelea entre la novia, ella sola, contra los 88 locos y la batalla final entre la novia y Oren Ishii, el personaje de Lucy Liu. La primera película también tiene un mejor soundtrack, por lo menos para mi gusto, y por supuesto que también cuenta con ese impacto que nos produjo Kill Bill, que por supuesto se dio en la primera y no tanto en la segunda. La idea de ver esta película de artes marciales dirigida por Quentin Tarantino, con una mezcla de géneros, con este maravilloso soundtrack, siempre esa impronta tan cool y todos los elementos característicos del director. Por si no quedó claro, la que más me gustó fue la primera, así que entra en este ranking de las 5 mejores películas de Quentin Tarantino, Kill Bill volumen 1. La segunda en esta lista de las mejores películas de Tarantino es una de las películas menos recordadas del director, quizás una de las menos vistas. Estoy hablando de Jackie Brown. Como todos saben, Tarantino es un enorme escritor de diálogos. También siente una gran atracción por la violencia, lo que le hace entender muy bien la vulnerabilidad. Y si juntamos las dos cosas, vulnerabilidad y diálogo, la cosa se pone muy interesante para meternos en el plano romántico. Lamentablemente Tarantino no tiene en su filmografía como director una película romántica, sí la tiene como guionista. True Romance es una maravillosa película cuyo guión escribió, pero entre sus películas dirigidas no hay ninguna película romántica, aunque Jackie Brown es la que más romance tiene. Para elegir a la protagonista de su película, Tarantino siguió con esta tradición de tomar actores que quizás estaban en el olvido para ponerlos en la primera plana. Pasó con John Travolta en Pulp Fiction y acá a la que trajo de aquellas películas de explotación negra tan famosas de la década del 70 como Foxy Brown o Coffee, es a Pam Grier, justamente quien interpreta a Jackie Brown en esta película. Jackie Brown es la única película de Tarantino basada en un material existente, en este caso la novela Rum Punch de Elmore Leonard, que cuenta la historia de una azafata que viaja mucho de México a Estados Unidos y que se dedica a contrabandear algunas cosas para un traficante de armas. En general dinero, pero en algún momento le meten cocaína en su bolso, ella no lo sabe, y eso la mete en un enorme problema con la policía y también con su empleador, que es un traficante de armas, interpretado por Samuel Jackson. Ahí la fuerzan a trabajar para uno y otro lado de la ley y ella arma un plan donde quizás consiga llevarse un buen botín, alejarse de esa vida y empezar de nuevo. Si no vieron Jackie Brown, háganlo por favor. La película tiene a Michael Keaton, a Robert Forster, como decíamos, a Samuel Jackson, a Bridget Fonda y también a Robert De Niro en un papel bastante particular. Bueno, por supuesto que sería una ofensa enorme, un tremendo sacrilegio hacer una lista de las mejores películas de Quentin Tarantino sin mencionar a la cinta que lo transformó en un escritor conocido a nivel mundial. Estamos hablando de Pulp Fiction. Con esta película, de forma automática, todo el planeta pasó a conocer a Quentin Tarantino. ¿Por qué? Porque pasó a existir esta idea de una de Tarantino, una de este director. ¿Por qué pensamos tanto en el director? Porque con tantos elementos característicos pudimos descubrir que había un autor atrás de eso. En esos momentos, por mediados de la década del 90, el cine desde hacía un buen tiempo que no nos invitaba a pensar en los autores, en esos directores con tantos elementos característicos que pueden ser mencionados por cualquier persona. Pienso en los actores de renombre haciendo papeles muy diferentes, pienso en estos diálogos nuevos que traen elementos de la cultura popular. Pienso en ese aspecto cool, pienso en
la creatividad al mango que denota una cinefilia tremenda. Quizás no todos sepan que Tarantino trabajó como empleado de un videoclub durante varios años y ahí lo único que hizo fue consumir y consumir y consumir películas para después de alguna manera vomitar todo lo que sabe en esta cruza de géneros que son sus películas. Pulp Fiction es un ejemplo perfecto de todo esto que estoy diciendo. Si bien la película se estrenó hace más de 25 años ya, no nos deja de sorprender cada vez que la vemos. Y cómo no mencionar ese soundtrack, o todos los soundtracks de las películas de Tarantino. Pareciera que el director tiene una suerte de superpoder que consiste en encontrar en el halcón de los recuerdos, en esos cajones, en esas disquerías de usados, canciones tan maravillosas que no podemos creer que nunca las hubiéramos escuchado. Bastardos sin Gloria es una película bélica muy particular. Está dirigida por Quentin Tarantino, así que ¿por qué no habría de ser muy particular? No nos lleva al campo de batalla como lo hace El Soldado Ryan o tantas otras películas que nos muestran la Segunda Guerra, sino que nos traslada a la resistencia francesa en París, como muchas otras películas quizás más de antaño sobre resistencia, y también nos cuenta una maravillosa historia de venganza, en la que Tarantino nos presenta una hipótesis muy genial. Él lo que piensa es, estoy haciendo una película histórica, basada en un hecho histórico, la Segunda Guerra Mundial, pero esto es una película. En este caso, una chica judía que perdió a su familia, elabora una venganza. El cine de Tarantino, el cine le permite vengarse contra la plana mayor nazi. Tarantino cambia la historia. ¿Por qué? Porque el cine se lo permite. El cine le permite tener una venganza que la realidad no permitió. La realidad se dio de otra manera, todos lo sabemos. Pero bueno, Tarantino en su afán de venganza y en su amor por el cine, elabora una suerte de venganza cinematográfica que cambia un poco la historia. La última película de un director que tiene décadas de trabajo dice mucho de él. ¿Por qué? Porque nos muestra si está activo y en buena forma o se sigue repitiendo a sí mismo, cosa que le pasa a muchos directores. Bueno, en el caso de Érase una vez en Hollywood, la última película al momento de Quentin Tarantino, nos demuestra que el director está en un pico creativo. Érase una vez en Hollywood suma muchos puntos para entrar en esta lista. Por un lado, juntar a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, una especie de colisión de planetas de actores admirados y que enamoran en Hollywood. También tiene a Margot Robbie, maravillosa como la frágil e inocente Sharon Tate, así es como la muestra Tarantino. La película también nos muestra una reconstrucción hermosa del Hollywood de fines de los 60. Parece que Tarantino trabajó incansablemente junto a su equipo en restaurar e instalar nuevas marquesinas a lo largo y ancho de diferentes avenidas de Hollywood para recrear el Hollywood de esa época. La película nos lleva a un contexto muy particular, una transición hermosa que se dio en Hollywood, que pasó de un Hollywood más de antaño, más popular, más televisivo si queremos, a un Hollywood que da la bienvenida a nuevos talentos, a nuevas caras. El Hollywood de Roman Polanski, de Martin Scorsese, de Francis Ford Coppola y muchos otros que vinieron después. Pero bueno, ¿qué pasaba con esos actores que se quedan más en el pasado? El actor interpretado por Leonardo DiCaprio y su doble de riesgo interpretado por Brad Pitt, que tienen que de alguna manera ver cómo hacen esa transición. También acá Tarantino cambia la historia y dice, ¿por qué no en el cine contar un cuento de hadas donde las cosas se desarrollen de otra manera, donde el clan Manson no se salga del todo con la suya? Bueno, para saber qué pasa, miren Érase una vez en Hollywood, la última película de Quentin Tarantino. Por suerte, la última hasta el momento. Muchas gracias por acompañarme en esta lista de las 5 mejores películas de Quentin Tarantino. Fue complicado, pero tuvimos que dejar algunas afuera. Pienso en Perros de la Calle, pero bueno, estas son las 5 que elegí. Nos vemos la próxima.